Kemelmacher de Carlucci, doctora en Derecho y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias de Buenos Aires y Córdoba. De las academias. Muy buena apreciación, senador. Sí, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Explicaré por qué esta ley, porque yo espero que sea ley, primero, no viola el bloque de constitucionalidad, bloque que no está construido exclusivamente, como se pretende con simpleza a quienes se oponen a esta ley, sobre el único pilar de la protección de la vida desde la concepción. Este no es el único pilar del bloque de constitucionalidad. Segundo, explicaré por qué esta ley no viola el federalismo. Y en tercer lugar, explicaré por qué esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. No viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se critica a la Corte de la Nación porque distinguió entre reserva y criterios interpretativos o declaraciones. Mucho se ha hablado aquí. Yo voy a señalar simplemente esto. Esa ley, la 23.849, habla de reserva en singular y declaraciones en plural. La reserva para la adopción internacional, nada más. Y dice expresamente lo que es algo propio de las reservas, que esos artículos no rijan en su jurisdicción. Y lo dice con todas las letras. En cambio, para las otras tres declaraciones que formula, la primera relativa a la concepción como principio de la existencia de un niño, dice solo debe interpretarse. Y para la segunda, que habla del derecho a la salud del niño, interpreta que es obligación de los estados adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres. Ahora, ese artículo al que se ha hecho esta declaración habla de que el Estado está obligado a desarrollar la atención sanitaria preventiva. O sea que si esto fuese una reserva, nuestro Estado no estaría obligado a desarrollar la atención sanitaria preventiva, lo cual es una barbaridad grande como una casa. En tercer lugar, la declaración es para los casos de los niños en conflictos armados, en los que dice que aplicará la ley interna porque es más protectora de los derechos de los niños ya nacidos, fórmula que no utiliza para el artículo 1, donde no dice que se aplicará el derecho interno, no, dice solo interpretación. Entonces, más allá de que llamemos reserva o criterios interpretativos, vemos que es la propia ley la que está diciendo qué efecto tiene para la República Argentina esta Convención Internacional de los Derechos del Niño en esto que tenemos alguna observación. Para la reserva dice no la aplico y para las otras declaraciones hay una en la que dice voy a aplicar el derecho interno porque es más protector. En el otro no dice absolutamente nada. Algo debe querer decir esta diferente interpretación. Pero aunque no se comparta lo que estoy diciendo, hay algo mucho más importante. Este Senado aprobó, después de la ley 23.849, que es del año 1999, ustedes en el año 2014, afortunadamente, el Congreso aprobó por ley 27.005 el tercer protocolo facultativo adicional de la Convención. Ese tercer protocolo adicional de la Convención reconoce al Comité Internacional de los Derechos del Niño competencia para intervenir en una serie de denuncias. No puede dudar entonces que la República Argentina reconoce a ese comité fuerza interpretativa de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puesto que si le dio competencia para llevar adelante procedimientos que pueden concluir incluso en condenas a nuestro propio país, es evidente que le está dando facultades interpretativas de la Convención. Pues bien, ese comité, como ya se ha dicho acá por parte de muchos expositores, nos ha recomendado más de una vez, la última vez este año en junio,
que debemos asegurar el acceso a los servicios del aborto seguro y atención posparto para niñas adolescentes. ¿Cómo sostener entonces que el derecho del feto es absoluto? Si el órgano encargado de la interpretación y aplicación de la Convención prioriza a la adolescente embarazada, persona esta sí que tengo frente a mis ojos y que indudablemente está protegida por la Convención. No es todo. Quienes afirman la inconstitucionalidad piden que la Argentina no cumpla con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo al que nuestro país pertenece desde el año 1937. Alertan estas personas sobre la peligrosidad del concepto de salud que ese organismo formuló ya en el año 1948 y le piden al Senado entonces que no aplique la guía Aborto sin riesgos, guía que fue redactada en el año 2003 y revisada en el año 2012. Esta ley tampoco viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya mucho se ha explicado sobre la expresión en general y sobre la interpretación que hizo la Corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Los que se oponen a la ley sostienen que la Argentina no está obligada por esta interpretación. Pero esa posición tiene un problema muy grave, que es que desconoce la teoría de la autonomía, teoría que es fundamental para la interpretación y aplicación del sistema de los derechos humanos. ¿Por qué? Se ha dicho que la interpretación de un tratado sobre la base de la autonomía de sus términos, entendidos con independencia de cuál es el sentido que el derecho local le atribuye a esos términos, constituye una salvaguarda contra las actitudes estatales de mala fe que pretendan una interpretación contraria al objeto y al fin del tratado. Por eso los órganos internacionales son los que definen el sentido de las palabras del tratado. La autonomía de conceptos opera pues como una valla a la discrecionalidad del Estado en la interpretación del tratado. Entonces tampoco se puede desoír al Comité de los Derechos Humanos, cuando en sus observaciones afirmó que el Estado argentino debe modificar su legislación de forma que ayude efectivamente a las mujeres para evitar embarazo, etcétera. De esto ya se ha hablado bastante. En suma, señores, quienes se niegan a la aprobación de esta ley parecen decir: nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos del Niño, nosotros sabemos más que la Organización Mundial de la Salud, nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos Humanos, nosotros sabemos más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, señores del Senado, desobedezcan lo que dicen todos estos organismos. Esta ley no viola el federalismo. No es bueno que el federalismo se recuerde solo para restringir los derechos de las personas. Además de la cuestión penal, que no se puede dudar que es federal, este es un tema de salud pública que compromete derechos humanos y, por lo tanto, la República Argentina debe responder internacionalmente cuando los viola. Nuestro país fue denunciado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos precisamente porque su salud de sistema provincial, a través de un médico, provocó la muerte de una mujer embarazada a quien le negó medicamentos que afectarían al feto. Se sostiene que una cosa es despenalizar y otra legalizar, pero esto desconoce el sistema de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad argentino. Nuestra Corte de la Nación tiene dicho que el Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tiene además el deber de realizar prestaciones positivas de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. Además, esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. Cuando en Francia se dictó la primera ley despenalizadora a instancia de la por entonces ministra de Salud Simone Veil, la llamada causa de las mujeres fue en definitiva la causa de la humanidad, porque no fue una ley a favor del aborto, sino que favoreció que no se pusiera en peligro la vida ni la salud de las mujeres. Nuestra ley tampoco promueve la eugenesia. El supuesto previsto en el artículo 6, inciso C, cuando dice: cuando se diagnostique la inviabilidad de la vida extrauterina, está referido al feto anencefálico, cuya situación ya fue resuelta por la Corte de Justicia de la Nación en el año 2001, también en coincidencia con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en un caso contra Perú en el año 2003. Los fundamentalistas de los derechos del feto sostienen que,
Aún en este caso, la mujer está obligada a llevar a término su embarazo. Pero precisamente esta posición es la prueba más elocuente del desconocimiento pleno de la mínima autonomía de la mujer sobre su cuerpo. En un régimen democrático, nadie debe ser instrumento de otro. La mujer tampoco. Recuerdo, para finalizar, al gran humanista argentino, ese que tanto defendió la vida, que tantas vidas salvó en nuestro país. Me refiero al doctor Favaloro. Él dijo: los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortuna sacándoles la vergüenza de los vientres a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá ni más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, senador País. Doctora, quería hacerle dos consultas. Una, si en función del texto del proyecto venido de diputados, ¿cuál es su opinión de la llamada objeción de conciencia institucional? Si eso incluso es factible, como se la reclama, en tanto y cuanto estamos hablando de personas de existencia ideal, de instituciones y no de personas físicas, de profesionales de la salud. Y el segundo aspecto que me gustaría que usted brevemente, pero se puede explayar, es los derechos que puede invocar el padre o el presunto padre. El padre en el caso que existe un matrimonio, o el presunto padre en una situación de que la mujer antes de las 14 semanas decida recurrir al sistema de salud para interrumpir su embarazo. Esas dos cuestiones quisiera que usted, si se puede explayar un poquito. Muchas gracias, senador, por sus preguntas. Respecto a la primera, coincido con la opinión que virtió acá, que acaba de vertir el doctor Ricardo Gil Lavedra. La objeción de conciencia es una objeción justamente de conciencia, es decir, de las personas. Y esta ley respeta la objeción de conciencia de los profesionales y a mí me parece bien que así se la acepte, pero la objeción de conciencia no es de las instituciones. Si hay una institución en la que una persona va ahí, y supongamos un hospital que depende de una universidad católica, imaginemos un caso concreto. Entonces va ahí y dice: yo quiero hacerme un aborto, y le dice: aquí no hay ningún médico que se lo pueda hacer, todos son objetores de conciencia. Muy bien, ese hospital, esa clínica, como en cualquier otro supuesto en el que se le peticione hacer una práctica médica que no comparte, porque los médicos no tienen por qué hacer una práctica médica que no comparten, bueno, generará la infraestructura necesaria para que esa persona sea trasladada a otro lugar donde sí puede hacerlo, nada más. Respecto a lo segundo, yo los quiero hacer reflexionar sobre lo siguiente. Cualquier cosa que se ponga en la ley respecto a estos presuntos derechos subjetivos o facultades del presunto padre va a generar una inmovilidad total de la ley. Piensen ustedes lo que es que le estemos diciendo al violador, al abusador, todos estos que son presuntos padres, vengan a decirme si están o no de acuerdo con esta interrupción del embarazo. Es una cosa absurda. Esto ya lo resolvió hace muchos años el Tribunal Constitucional italiano. En Italia, en el que en la ley de interrupción del embarazo no se requiere, como prácticamente ninguna ley, el consentimiento del marido, del compañero o lo que fuese, la Corte Constitucional italiana hace ya muchos años, más de 2 décadas, declaró que es constitucional la ley italiana cuando no requiere ese consentimiento. Muchas gracias. Senadora Brizuela y Doria. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar aquí. Quería preguntarle, conociendo su posición, a partir de qué momento usted considera que la vida humana merece la protección de nuestro sistema jurídico. Y, en segundo lugar,
si, como usted ha manifestado que es un derecho progresivo, no le estaríamos dando o no estaríamos aceptando y tolerando la existencia de un derecho absoluto, que sería el de la libertad de la mujer, y un derecho relativo, que sería el derecho a la vida, y cómo lo armonizamos a esto en nuestro sistema constitucional. En nuestro sistema constitucional, que sigue la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no se duda que hay vida desde la concepción en principio. Y por eso, cuando hemos redactado el Código Civil y Comercial, hemos mantenido esa regla de la Convención Interamericana. La vida se protege desde la concepción, pero a su vez todos sabemos que los derechos no son absolutos, que esos derechos pueden entrar en conflicto con otros derechos. Cuando entran en conflicto con otros derechos, esos conflictos de derechos, la Corte lo ha enseñado, lo enseña la Corte Interamericana, todas las cortes constitucionales del mundo, deben resolver los conflictos sobre una regla que se llama de la proporcionalidad. Esa proporcionalidad, ¿qué significa? Significa que a cada uno de estos dos derechos yo le estoy poniendo restricciones. En el caso, por ejemplo, claro, del conflicto entre el derecho a la libre expresión de los medios de prensa, ¿sí?, y el derecho al honor, a mi intimidad. Ahí, ¿cómo ha solucionado ese conflicto nuestra Corte? Bueno, podemos o no estar de acuerdo, pero ¿cómo lo resolvió? Lo resolvió con la teoría de la real malicia. Entonces dijo, mire, si usted es un funcionario público, su derecho a la intimidad, al honor, va a estar más restringido que si es de una persona común. ¿Por qué? Porque hay un interés público en que si está el honor de ese funcionario público en discusión, bueno, la gente tiene que saber qué hace ese funcionario público. Si ese funcionario público roba, no roba, entonces el derecho a la libre expresión va a ser mucho mayor. ¿Y cómo lo concilio? ¿Es que no tiene derecho al honor el funcionario público? Sí lo tiene, pero le pido al otro que pruebe que por parte del periodista ha habido una actitud absolutamente desaprensiva. Entonces mantengo los dos derechos en equilibrio. ¿Qué pasa con el aborto? Cuando entra en conflicto este derecho de la madre, no digo de la madre, voy a decir el derecho de la mujer, el derecho de la mujer, cuando entra en conflicto con este derecho que también tiene el feto desde la concepción. Entonces aquí las leyes de muchísimos países del derecho comparado y el proyecto de ley que nosotros estamos acá analizando, dice, mire, primero va a haber una progresividad, ¿no es cierto? Entonces, primer límite que le voy a poner a ese presunto derecho absoluto al feto, que como hemos visto no es absoluto porque no hay derecho absoluto de nadie, ni usted tiene un derecho absoluto a la vida, tiene derecho de legítima defensa cuando yo vengo y la ataco y usted me mata y me priva de la vida. En el estado de necesidad hay muchísimas razones por las cuales está legitimado un sujeto vivo que le quita la vida a otro vivo. Entonces, vuelvo al aborto. En el aborto, ¿cómo tratamos de mantener ese principio de proporcionalidad? A través de dos criterios, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos criterios? Uno, el de la mayor progresividad del desarrollo. Y otro, las causales, lo que las leyes de todo el mundo llaman indicaciones. Entonces, en el primer trimestre, esa guía que les digo de la Organización Mundial de la Salud dice que el primer trimestre comprende hasta la semana 14. Entonces, en ese primer trimestre, como ese feto no tiene suficiente desarrollo, ahí le damos más peso al derecho a la autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo el feto, menor autonomía para la mujer. Esa menor autonomía no se extingue, sino que le decimos, ahora va a tener que venir con las causales. Cuando vino con las causales, ahí sería posible. Si está en juego la vida o la salud de la madre,
Bueno, entonces también le vamos a permitir, aunque sea después de la semana 14. Pero como estamos viendo, este es un proyecto que, como todas las leyes prácticamente del mundo, están equilibrando el derecho del feto a seguir desarrollándose con el derecho de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. O sea, que fuera de las causales, digamos, de aborto no punible, que eso no estamos en discusión, al menor desarrollo del feto, menor protección, aun cuando haya vida, menor protección del orden jurídico y mayor prevalencia del derecho de la mujer. Sí, sí, porque es un criterio de equilibrio y de proporcionalidad, efectivamente. Sí. Senadora Elías. Buenas tardes, doctora. En base a lo que usted acaba de responderle a la senadora, regla de proporcionalidad. La proporcionalidad es la que no la encuentro. Deseo versus vida. ¿Deseo, dice usted? Sí, el deseo de la mujer. No, utilizo otra palabra más jurídica, autonomía. 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 O sea, autonomía, el tener un niño no deseado en el seno materno versus la vida del otro. ¿Y ahí usted ve proporcional al tema? Sí, porque fíjese, esa palabra que usted ha utilizado, el otro, la Corte Interamericana ha distinguido perfectamente vida de persona. Usted dice otro, está indicando una persona, ¿sí? Y un ser humano. Alguien que puede llegar a ser un ser humano, incluso en el Código Civil, desde Vélez, hay una norma que dice que esa persona está sometida a una condición resolutoria, a que nazca con vida. Y el propio Vélez decía, porque si no nace con vida, es como si nunca hubiese nacido. Pero acaba usted de decir del Código Civil y de todas las normas últimas, no me lleve tan atrás, donde hablamos ya desde... Perdón. Usted misma ha hecho recién mención a las últimas reformas y al Código Civil y demás, en donde se admite que es niño desde la concepción. No decimos niño desde la concepción, bueno, decimos que la vida está protegida desde la concepción. Es lo que nos enseña la Corte Interamericana. El agregado que se ha hecho en la convención, doctora, no dice exactamente que se considera niño desde la concepción hasta los 18 años, ¿no dice así? Dice, no es el agregado, he explicado que es un criterio que nuestro país dijo que tenemos que, dice, se interpreta. Pero dice así. Dice se interpreta, pero no dice que no vamos a aplicar la convención, que en ningún momento se refirió está claro. a niño de la concepción. Por eso Perdón. El artículo 19 del Código Civil. ¿Por qué no concretas la pregunta y después le paso el micrófono? Sencillamente es como hay en varias normas de nuestro país en donde ya se habla de que el ser humano empieza en el momento de la concepción, la persona, el niño, como lo van llamando las normas, no lo estoy llamando yo. Es el agregado que se hace en la convención, es lo que dice el Código Civil. Entonces, la regla de proporcionalidad es la que no estoy encontrando, doctora. Entonces, la regla de proporcionalidad es que ese ser humano se juega la vida. Y por el otro lado, estamos hablando de la autonomía, del deseo, del no deseo, del que toma la decisión. Ahora le voy a explicar. Esta vida está dentro de otra persona. Es una vida muy especial porque es una vida que está adentro de otro cuerpo y está dependiendo absolutamente de ese cuerpo. Entonces, cuando los intereses de ambos son convergentes, entonces cuando esos intereses son convergentes, el ordenamiento viene y le presta plena protección a esa persona que está viva y a ese feto. Por eso, por ejemplo, el Código Civil y Comercial da derecho a peticionar alimentos a la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque sus derechos y su voluntad y su autonomía es convergente con la del feto. Entonces le dice a esa mujer, puedes pedir alimentos por vos y por ese feto. Incluso,
si como por ejemplo se decidió en una sentencia, esa mujer necesitase tratamientos muy específicos para el parto, podría pedirle a quien es o va a ser presuntamente el padre que le pase alimentos, incluso que le pague aquellos gastos que son necesarios porque en un hospital público no se prestan y sí se prestan otros. Pero acá usted tiene una voluntad convergente de la mujer con el niño. Por eso la seguridad social, por eso todo lo que usted quiera. Ahí no tenemos conflicto de derechos, porque el derecho de la mujer es convergente con el derecho del niño. El problema es cuando esos derechos entran en conflicto. Es el problema, cuando esos derechos entran en conflicto. Y usted, a una mujer a la que está obligando, como la obliga alguno de los autores que están en contra de este proyecto y que ya lo han dicho por escrito y en libros publicados y etcétera, etcétera. Cuando usted es una mujer, por ejemplo, en el caso del anencefálico, ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? En el caso del anencefálico, ¿usted está de acuerdo que si la mujer, que es una tortura para la mujer? ¿Está bien? No está previsto en ningún lado, fue la interpretación de nuestra Corte, afortunadamente. Ahora lo prevé la ley. Pero el caso del anencefálico, doctora, quiero decirle, se lo digo con todas las letras, el doctor Rosati ha escrito en un libro en el que no trata demasiado bien al Código Civil y Comercial, que está mal resuelto el caso del anencefálico, y lo dijo también el doctor Barra, que la mujer tiene que llevar adelante ese feto. Yo les pregunto, ¿qué autonomía tiene esa mujer? Eso es tortura, doctora, eso es tortura. Bueno, doctora, para que me pueda sacar de la duda. De usted me habla de la proporcionalidad. Ahora con un niño normal que viene con un embarazo normal, y la proporcionalidad es la que no entiendo, de que de pronto, porque yo tomo la decisión. Doctora, mientras no tiene suficiente desarrollo ese feto, prioriza la vida de la mujer y la salud física y mental de esa mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer ella es una persona autónoma y está desarrollando en su cuerpo algo que psíquicamente no soporta. Gracias. Senadora Solari Quintana, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muy agradecida de su presencia aquí. Más allá de la cuestión de la proporcionalidad, para mí la vida es un absoluto. ¿Ah? En el sentido de que o la hay o no la hay. ¿No es cierto? No sé, se lo pregunto. ¿La vida es un absoluto? ¿Existe o no existe? No importa el momento a partir del cual, porque no quiero entrar en una disquisición. Mire, doctora, yo no le quiero discutir a usted esa expresión, la vida es un absoluto. Lo que le puedo discutir es la protección de esa vida. Por eso, la protección jurídica de la vida no es un absoluto porque no es absoluto. Hacia ahí quiero ir porque me gustaría saber su opinión. Yo digo que es un absoluto en el sentido de que no existen la vida y la muerte simultáneamente ni conjuntamente, o hay vida o no hay vida. A eso me refiero cuando digo que la existencia es absoluta. Mire, ¿me permite, doctora? Le quiero hacer la pregunta. Sí. Concreta la pregunta. Le quiero hacer la pregunta. Sí. Entonces, desde su punto de vista, este proyecto que tiene media sanción, entiendo yo que da derechos progresivos de la vida respecto de esta proporcionalidad en la que usted plantea los derechos de la madre. Yo entiendo que en nuestro ordenamiento jurídico eso no está consagrado de esa manera. ¿Usted entiende que sí? Sí, le voy a explicar por qué. ¿Entiende que sí? Le voy a explicar por qué. Yo quisiera saber porque sí. le pregunto en este sentido. Yo entiendo que, por ejemplo, Código Civil es persona desde la concepción y tiene una cantidad de derechos, está bien, a condición de que nazca vivo o lo que sea, pero tiene una cantidad de derechos donde no hay una progresividad. Porque tiene convergencia con los derechos de la mujer. Bien, pero pregunto, respecto del
feto, llámele embrión, niño, como se le quiera llamar, porque hay distintas posiciones. Esta ley instituye una progresividad de los derechos en función de los derechos de la madre, del niño. ¿Se comprende la pregunta? Sí, ¿Ha sido clara? Porque entiendo perfectamente. quizás no soy clara. Mire, primera afirmación suya. ¿Se tiene o no se tiene vida? Bueno, esas afirmaciones también las podemos pronunciar respecto de muchos derechos. Por ejemplo, la Corte de la Nación hace muchos años, años 30, dijo, ¿se tiene o no se tiene vivienda? No es lo mismo que la salud, que tengo un poquito, puedo tener más, puedo tener menos. No. Aquí, de la vivienda, yo tengo o no tengo vivienda. O sea, esa afirmación, ¿se tiene o no se tiene vida? Nosotros la podemos expresar respecto de muchísimos otros derechos. Entonces, acá lo que estamos hablando de la protección jurídica de eso que se llama vida. Y que estamos todos de acuerdo que empieza desde la concepción. Todos estamos de acuerdo que la vida empieza de la concepción. Eso, doctora, no estamos dudando de eso. Pero, disculpe. Entonces, doctora, ¿me permite? Entonces, hay los derechos, no hay derechos absolutos, le insisto, ni siquiera el derecho a la vida de una persona que usted está viendo, que está mirando. Esa persona puede estar en un estado de necesidad, la famosa que estudiamos siempre en la facultad, ¿no es cierto?, de los dos que se agarran de la tabla, los dos náufragos que se agarran de la tabla, y hay uno que va a morir porque la tabla le soporta a uno y no el otro, y este que lo tira al otro al agua en esta necesidad. O sea, la vida puede entrar siempre en conflicto, una vida puede entrar siempre en conflicto con otro. Eso, la vida de... Muy bien, entonces, la vida del feto tiene una característica, que no es una vida independiente, es una vida que está dependiendo de otra persona, una persona que tiene órganos femeninos, ¿sí? Entonces, esa persona que tiene órganos femeninos y que ha quedado embarazada, lleva adelante una vida. Acá de lo que estamos preguntándonos, lo que usted me pregunta a mí, es ¿qué protección le da el derecho a esa vida que no es independiente, que es una vida totalmente dependiente? Entonces, nuestra respuesta es, cuando una vida es dependiente de la otra, puede entrar en conflicto con esa vida de la cual depende. Esa mujer tiene esta persona de la cual esta mujer tiene una vida dentro, vida que depende de ella. Entonces, como ella no es un instrumento de la reproducción, las mujeres no somos un instrumento de la reproducción humana. Las mujeres somos personas, no debemos ser instrumento de nadie. Entonces, esa mujer tiene, mientras ese feto no ha tenido un desarrollo muy extenso, mayores posibilidades de estar decidiendo que si ese feto ya tiene un gran desarrollo. Usted me va a decir, ¿hay personas de primera y de segunda? No es que haya personas de primera y de segunda, sino que los derechos pueden entrar en conflicto con personas con las cuales tenemos intereses convergentes y no. Yo no creo en el derecho absoluto de la mujer sobre su cuerpo y le voy a contar, si me permite, señor senador, sé que es muy tarde, pero 2 minutos para contar una historia. Lo primero que le tengo que decir es que en mi experiencia de jueza en la provincia de Mendoza, todos los casos que se judicializan, acá se habla mucho de la judicialización, que nos vamos a llenar de pleitos, que esto, que lo otro. Señores, todos los pleitos que se judicializan es porque los médicos no aplican la ley. Y como no aplican la ley, se judicializan. Y los que se judicializan son todos de niñas adolescentes abusadas en su casa. Todos esos son los que se judicializan, las abusadas en su casa. Ahora voy a contar un caso para que ustedes vean que yo no soy defensora ultranza del cuerpo de la mujer para siempre. Una vez en una provincia patagónica, una mujer que se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluta,
llega al hospital en su 8º, casi 9º mes de embarazo. El médico le dice, mire señora, este niño viene muy mal este parto, ¿sabe? Le vamos a tener que hacer una cesárea. ¿Cesárea a mí? Ah, no, a mí no me hacen cesárea. A mí no me hacen cesárea. El médico intenta explicarle, a lo mejor no le ha explicado lo suficientemente bien, y la mujer dice, a mí no me hacen cesárea, yo me voy. Se vuelve a su casa, si a eso le podemos llamar casa, a donde vivía esa mujer, de una vulnerabilidad terrible, educativa, de salud, de todo. Se vuelve a su casa y el médico del hospital ahí le cuenta al director del hospital lo que está pasando. Entonces el director del hospital plantea un amparo, que hace corta porque fue un caso muy, muy largo. Entonces el juez que tiene que resolver este asunto, ¿con qué se encontró? Se encontró con una mujer que por su vulnerabilidad, porque no sabía, porque es una ignorante, porque lo que usted quiera, no se quiere hacer una cesárea. Entonces el juez dispuso que a la mujer se la traiga al hospital y se haga la cesárea. Claro, cuando uno veía esa resolución, dice, pero estamos todos locos, el cuerpo de la mujer es inviolable, ¿cómo le van a obligar a la mujer a hacer una cesárea? Pero después usted se pone a pensar, ese niño, según el médico, tenía toda la posibilidad de nacer sano. Y esa señora está obligando al Estado, después, cuando tiene un niño con gran discapacidad, como son los niños que nacen por sufrimiento fetal, ahora el Estado nos tenemos que hacer cargo de todo por esta mujer que no entiende que tiene que ir al hospital y que ahí no tiene un derecho ella sobre su cuerpo, porque ese niño está pronto a nacer, es un niño viable. ¿Entiende? Bueno, ¿cómo terminó esta historia? Terminó afortunadamente muy bien. Cuando la mujer vio la policía, la ambulancia, etcétera, etcétera, se fue al hospital, le hicieron la cesárea y se terminó el asunto. Pero estoy explicando esto para que ustedes no crean que yo creo que la mujer tiene un derecho absoluto sobre su cuerpo. Rige el principio de proporcionalidad. Este niño era viable, esta mujer no tenía un derecho sobre su cuerpo. Y bien hizo ese juez de dictar una sentencia que parecía una locura, pero que no era jurídicamente una locura. Mire, doctora, yo no creo eso de usted porque además estoy entendiendo perfectamente lo que usted plantea. Cuando yo planteo que la vida es una realidad absoluta de existencia o no, y también le estoy diciendo desde el derecho, entonces, para usted, esta ley lo que hace es, le da derechos progresivamente conforme va creciendo. Digo esto porque parecería que fuera menos vida con una semana que con 14 semanas, y para mí la vida es un absoluto, y en nuestro ordenamiento jurídico, en función de la existencia de la vida, se tienen derechos, a eso me refería. Por eso digo que instituye como una progresividad que para mí es desconocida en el derecho argentino, en ese sentido. No es desconocida, le estoy diciendo que esto no es desconocido, que el derecho a la progresividad está en toda nuestra jurisprudencia. Disculpe, yo le hablo en función del niño, o del bebé, o del feto, porque para mí, yo entiendo lo que es la proporcionalidad, y cuando la ley escoge un bien jurídico o un derecho, o tiene que hacer una elección, o inclusive cuando uno es juez y tiene que merituar eso, pero me suena como que va adquiriendo derechos o un mayor derecho a su existencia en función de que crece. Y yo no veo que en nuestro ordenamiento jurídico eso esté consagrado de esa manera. Bueno, ¿me explico? Sí, doctora, lo entiendo perfectamente. Y le digo que sí que está consagrado. Y le digo también lo siguiente. El mejor libro que yo he leído sobre esto es un libro de Tribe que se llama La guerra de los absolutos. Si trabajamos con los absolutos, doctora, nunca nos vamos a poner de acuerdo. En los absolutos nadie se pone de acuerdo. Nadie. No le hablo de absolutos de derecho. Estoy hablando de valor absoluto como existencia o inexistencia de la vida. Sí, doctora, pero en la guerra de los absolutos nadie se pone de acuerdo. Eso se lo aseguro yo. Gracias. Senadora Fiore. Muchas gracias, Presidenta. Dos preguntas súper concretas para no abusar de su tiempo, el de los señores senadores. Muchas gracias, doctora, muy amable. Senadoras y senadores, perdón, me corrigen acá. Respecto del proyecto que estamos en tratamiento, tengo una consulta con relación a dos artículos. El artículo 9 se refiere a las personas de edad, a las personas menores de edad, y dice: si se tratara de un adolescente,
niño, persona gestante menor de 16 años, obviamente se exige el consentimiento informado y se deriva a dos normas, al artículo 26 del Código Civil, que habla de la capacidad progresiva del adolescente y que después distingue entre los 3 y los 16 años, de acuerdo a que es invasivo o no el tratamiento médico, si va a requerir la asistencia de su representante legal o no, y después habla también del artículo 7º de su decreto reglamentario 415, que es bastante amplio porque define todo lo que es la familia, incluso va hasta los parientes políticos. Mi pregunta concreta en este caso, se presenta y sobre todo porque usted decía de que muchos de los juicios es porque los médicos no saben aplicar la ley o no la aplican bien. Viene una jovencita de 14, 15 años en una relación consentida, queda embarazada y solicita un aborto. ¿El médico qué debe hacer en este caso? ¿Requiere la presencia del representante legal o basta con la voluntad manifestada por esa adolescente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también cortita, con relación al artículo 10 que habla de las personas con capacidad restringida, al último dice, ante la falta o ausencia de quien debe prestar el asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad al artículo 59. El artículo 59 usted lo conoce de memoria, es larguísimo para leerlo. Le quería consultar sobre el concepto de allegado, que me precise eso. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted. En el primer caso que usted me plantea, el caso de las adolescentes, que no ha llegado a los 16, el caso que usted me está poniendo, una adolescente no ha llegado a los 16. Acá el tema se complica con otro, doctora, que es el del secreto médico. ¿Me entiende? Porque hay una gran discusión sobre si los adolescentes tienen derecho al secreto médico. Bueno, el secreto médico, lo sabemos muy bien, no persigue solo un interés individual, persigue un interés social el secreto médico. Porque si no hay secreto médico, las personas no consultan al médico, no van al médico y pierden su salud. Entonces acá lo primero que yo tengo que mirar es si esa niña que no ha llegado a los 16 años le está diciendo al médico, doctor, usted a mi papá y a mi mamá no le dice absolutamente nada de lo que está pasando acá, que él muchas veces lo que está pasando, lo que pasa, ¿me entiende? Porque como les digo, la mayoría de esas niñas, senadoras, son niñas abusadas en sus casas. Cuando llegan ahí no quieren saber, no quieren que se sepa absolutamente nada. Entonces el primer problema que tenemos que resolver es el secreto médico ahí. Entonces el médico, de acuerdo con los lineamientos generales que existen sobre el secreto médico en materia de adolescencia, tiene que tratar por todos los medios posibles de llegar a alguien de la familia que no esté en conflicto de intereses con esa niña. Porque el primer problema ahí es el conflicto de intereses que está sufriendo esa niña ahí con ese médico, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tratar, de que llegue a alguien que en la familia no tenga conflicto de intereses con esa criatura. Y ahí, entonces, lo primero, como dice la guía médica, como lo que dicen todos los organismos internacionales, todas las declaraciones que yo aquí no he leído, lo primero, esa niña tiene que ser suficientemente informada. Esa información tiene que seguir los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que citó justamente la doctora Úrsula Basset, el caso contra Bolivia. Tiene que tener todos esos requisitos, previo, informado, etcétera, etcétera. Pero lástima que no esté la doctora Úrsula Basset acá. La Corte nunca dijo que necesita el consentimiento del padre, ¿eh? Al contrario, este fue un caso en el que la ligadura de trompa se la hacen y los médicos pretenden haber cumplido diciendo que lo buscaron al marido y no lo encontraron. ¿Y qué? ¿El marido? ¿Qué tenía que ver el marido? Si la que tiene que prestar asentimiento para la ligadura es la mujer, no el otro. O sea que quiero dejar bien aclarado esto. El caso contra Bolivia es muy importante, una clase de consentimiento informado. Lo tendríamos que aprender en todas las facultades. Bueno, entonces, esa niña tiene que tener todo ese consentimiento informado, etc. Ahora, si ese médico no logra que esa niña le levante el secreto, tiene que venir con un allegado. ¿Quién es ese allegado? Ese allegado que también está para el caso del discapacitado. Cuando nosotros pusimos esta palabra en el Código Civil y Comercial, ¿quién es el allegado? Los mismos que nos decían quién es el allegado, nos decían quién es el adolescente. Es una palabra de la sociología. No, señores, de ninguna manera.
La palabra adolescente es una palabra que figura en tratados internacionales, es una palabra bien jurídica. Y el allegado forma parte de estas cosas que preguntaba recién aquí la senadora. La gente que hacemos derecho tenemos que empezar a aprender que nosotros hemos marcado siempre la cancha, pero que ahora vienen las otras ciencias a enseñarnos cómo se marca esa cancha. Y entonces se ha llegado, forma parte de la sociología, forma parte de lo que es cotidiano en nuestros adolescentes, las personas con discapacidad. Sabemos quién es un allegado. No lo tenemos definido en ninguna ley a lo mejor, pero sí, ¿qué queremos decir? Es la persona de estricta confianza de esa persona para que esa persona, su consentimiento pueda ser el consentimiento que quiere la Corte Interamericana, previo, libre, informado. Senadora Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Gracias, doctora, por su información. Verá usted que en esta plenaria la mayoría de mujeres senadoras presentes son quienes estamos, algunos senadores también, pero como sabrá que es un tema tan importante para la autonomía de la mujer, la presencia mayoritaria de mujeres transversal le está un poco dando la razón que somos capaz las mujeres que estamos en esta gran disyuntiva que usted está tratando de aclararnos sobre cuál es la autonomía de nuestro cuerpo y en conflicto tal vez con esos otros derechos. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle tiene que ver con algo que ha flotado durante estas 48 horas, 24 horas, sobre que la mayoría coincide de que la mujer no debería ir presa cuando comete un aborto. No hemos encontrado una sola voz de ningún médico, jurista, especialista, nadie que diga que la mujer tiene que ir presa por cometer un aborto, que un delito que se comete da dos, porque hay alguien que lo produce y sin embargo el delito existiría porque el médico estaría penado. Y en esta cosa extraña que tenemos los argentinos de decir no penemos a la mujer que comete un aborto, pero tampoco modifiquemos. ¿Hay algún otro instituto jurídico, según su conocimiento, dentro del delito penal que tenga esta característica, es decir, un delito existente pero socialmente aceptado? Yo no soy especialista en derecho penal, pero desde que íbamos a la facultad nos enseñaban las reglas del desuetudo, ¿no? Estas cosas que bueno, que en determinado momento la sociedad acepta y en otros momentos no acepta. Con el aborto pasa algo muy extraño, senadora. El aborto no era, por ejemplo, en el derecho romano no era penado. Empezó a ser penado con la influencia de la Iglesia. Y de ahí, o sea, va pasando, ¿me entiende? O sea, no es una figura que nosotros podamos decir responde a los cánones tradicionales del resto de los delitos. Porque, por supuesto, y en esto yo coincido totalmente con lo que ha dicho el doctor Gilavedra acá, está lleno de ideologías, doctora. Es inútil, es inútil. Hablemos sin eufemismo. No quiero ofender a nadie, por favor. Estoy señalando qué es lo que ha pasado en nuestro país. En nuestro país, la lucha por la secularización es la lucha del derecho. La lucha nuestra es la lucha por la secularización. Uno de los que intervinieron en la tarde de hoy sostuvo aquí mismo, y lo ha sostenido también por escrito, que la expresión de nuestra Constitución, cuando invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia, eso quiere decir que Dios es fuente del derecho. Eso es peligrosísimo, senadora. Decir que Dios es fuente del derecho, en mi opinión, es muy peligroso, no responde a nada en nuestra historia. Es lo mismo que decir en el Islam que el Corán es fuente del derecho positivo. Es muy peligroso. Y nuestra historia, la historia del derecho en Argentina es la historia de la secularización. ¿Usted cree que Sarmiento quería el matrimonio religioso en nuestro Código Civil?
¿A usted alguna vez ha podido creer que Sarmiento quería eso? Pasaron 20 años hasta que tuvimos la ley de matrimonio civil. Y en el medio de eso tuvimos una intervención antes del Código Civil, tuvimos una intervención a la provincia de Santa Fe, hoy pionera en el cuidado de la salud, que en aquel momento fue pionera en una ley de matrimonio civil, pero fue intervenida esa provincia. Después de la ley de matrimonio civil, que pasaron 20 años de la sanción del Código, tuvimos un matrimonio que era civil, pero que no admitía el divorcio vincular. ¿Cuántos años pasaron hasta que tuvimos una corte que por 3-2 tuvo esta brillante idea de la interpretación dinámica de los textos que nos permite llevar al criterio de la inconstitucionalidad sobrevenida? O sea, que una ley que ha nacido como constitucional puede devenir en inconstitucionalidad por los cambios culturales que tiene un país. Y gracias a esos 3 de la Corte, y recuerdo específicamente al doctor Petracchi, que llevó los cantantes, hemos tenido divorcio vincular en la Argentina, doctora. Si no, todavía la estaríamos esperando. Después, nuestra lucha fue por el matrimonio igualitario. Ahora es esta. Y siempre hemos estado del mismo lado unos y otros. Los que han estado de un lado en esa lucha siempre han estado en el mismo lado de otra. Es la lucha por la secularización, doctora. Nosotros vivimos en un país laico. Si nuestros antepasados, si sus abuelos y bisabuelos, los míos y los de cualquier persona que está acá, hubiese creído que este era un país confesional, no venían a la Argentina. Vinieron porque hemos respetado siempre los derechos de todos. Muchas gracias, doctora. Por favor.